Nueva tienda. En este caso, nos piden evaluar el proyecto de inversión con simulación Monte Carlo. Pero antes vamos a construir el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, ¿ya? Para luego realizar la simulación Monte Carlo. Entonces, lo primero que vamos a realizar para construir el flujo de caja económico es el nivel de inversión. Luego, las fuentes de la inversión. Vamos a realizar la depreciación del activo fijo, el presupuesto de ventas, el presupuesto del costo de ventas, el presupuesto de los gastos de administración, el presupuesto de los gastos de ventas, el capital de trabajo. Vamos a calcular el capital de trabajo. Luego, el cronograma de pagos de un préstamo bancario. También vamos a calcular el WAP para luego construir el flujo de caja económico. Primero, el estado de resultados. Luego, el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, ¿ya? Voy a colocar flujo de caja financiero. Flujo de caja financiero. ¿Ya? Y luego, y luego que ya hemos construido el flujo de caja económico, vamos a realizar una simulación Monte Carlo. Entonces, vamos a leer el caso. Una tienda nueva. Se acaba de recibir la llamada confirmando que había un espacio disponible en el centro comercial que estaban buscando entrar por mucho tiempo. Dos de los dueños argumentaban que habían tardado años en conseguir un espacio y no había que perder un minuto más y decidirse, que había que llamar ya para tomar el espacio. Un consultor amigo de uno de los dueños indicó que como se había acordado en la última reunión del directorio, las decisiones se comenzarían a tomar profesionalmente. Y lo primero sería determinar la conveniencia o no de este nuevo punto de venta para la empresa. El contrato de alquiler era por 5 años y se estaban alquilando 80 metros cuadrados a un precio fijo de 150 mensuales por metro cuadrado y un alquiler variable equivalente al 3% de las ventas. El acondicionamiento inicial CAPEX, el CAPEX inicial era de 4.000 soles por metro cuadrado. El CAPEX anual adicional a partir del primer año era 600 por metro cuadrado. El acondicionamiento del local e inversiones siguientes se puede depreciar en 5 años. Se solicita un presupuesto para lanzamiento y publicidad el primer año de 80.000 soles y de 50.000 anual para los años siguientes. Para las proyecciones de venta se proyectaba un número de tickets promedio mensual de 1.200 para el primer año y en un primer escenario no se consideraba un crecimiento de este rubro. El ticket promedio estimado para el primer año es de 80 soles
y se esperaba un crecimiento del 5% anual. En los costos de venta, en costo de ventas es 50%. Los gastos de personal, servicios y otros podrían estar alrededor de los 10.000 soles mensuales, con un incremento del 5% anual. Se tenía que considerar un presupuesto para gastos menores de 30.000 soles al año. Las ventas eran con tarjeta de crédito un 70% y en efectivo 30%. Era un dato relevante porque el operador de tarjeta cobraba en promedio 4% del monto de venta por tarjeta. El inventario rotaba 4 veces al año y había facilidades de pago a proveedores de 45 días. Como todo se vendía al contado, en efectivo o con tarjeta, no había necesidad de una inversión en cuentas por cobrar. La inversión se podría financiar en un 40% por los accionistas y un 60% con un préstamo del banco a 3 años, con una tasa del 12%. El estudio de rentabilidad del accionista se estaba haciendo. Por el momento, los accionistas esperaban un 15% de retorno de su inversión. Considerar un costo de capital promedio ponderado, el WAP, de 11,08%. Se realizará el análisis al plazo del contrato del alquiler de 5 años, al final de los cuales se pensaba que se podrían liquidar los activos al 30% del valor de la inversión inicial y recuperar el 100% del capital de trabajo. La tasa de impuesto a la renta, 29,5%. Las preguntas, primera parte, determinar la conveniencia de la inversión con el análisis del valor actual, la tasa de rentabilidad y el índice de rentabilidad. Dos, ¿cuáles serían los indicadores de la inversión con un costo de ventas entre 48% y 55%? Tres, ¿cuál es el monto del ticket del primer año que pone en equilibrio la decisión? Cuatro, ¿cuál sería la rentabilidad de los accionistas en esta nueva tienda? Cinco, ¿cuál tendría que ser el número de tickets promedio mensual para equilibrar los mismos resultados que el escenario base, un descuento promedio del 10%? Una política de precios menores elevaría el costo de ventas al 65%, pero a juicio de los expertos podría incrementar a 1.800 el número de tickets promedio del primer año. ¿Lo recomendaría? Si se financia el 60% con las condiciones indicadas, ¿cuál sería la rentabilidad de los accionistas? Y la segunda parte, que es simulación Monte Carlo. Si el costo de ventas tiene un valor esperado del 50% y una desviación del 3%, y el crecimiento del ticket promedio es 5% esperado con una desviación del 3%, ¿cuál sería la probabilidad de generar valor en esta nueva tienda? Este es el caso. Entonces, la primera parte, sobre todo, corresponde a construir el flujo de caja económico o flujo de caja libre. También tenemos que construir el flujo de caja financiero, que también se le llama flujo de caja del accionista. Esa sería la primera parte. La segunda parte, ahí sí tenemos que realizar una simulación Monte Carlo para evaluar la probabilidad de generar valor de esta nueva tienda. Entonces, vamos a empezar a construir el flujo de caja. Entonces empezamos.
Nivel de inversión. El acondicionamiento, ¿ya? Equivale a 4.000 por metro cuadrado. El acondicionamiento inicial, 4.000 por metro cuadrado. 4.000 soles por metro cuadrado. Se pensaba alquilar 80 metros cuadrados. Eso lo multiplico por 80. Ese es el acondicionamiento inicial. Luego, el CAPEX anual adicional a partir del primer año era de 600 por metro cuadrado. 600 por metro cuadrado. Recuerda que el área alquilar es de 80 metros cuadrados. Lo multiplicamos por 80. Y tiene el CAPEX adicional. Listo. Por el momento, el capital de trabajo tenemos que calcularlo. ¿Ya? Entonces, lo hacemos luego. Seguimos. A ver, seguimos aquí. Ahora vamos a continuar con la depreciación. Vamos a despreciar lo que corresponde al acondicionamiento. ¿Ya? Inicial es de 320.000 soles y luego de 48.000 soles. ¿Ya? Luego es 48.000 soles. Ya. Y con respecto a la depreciación, ¿qué indica? Ya. El acondicionamiento de local e inversiones siguientes se puede depreciar en 5 años. ¿No? Indica que la depreciación es en 5 años. Entonces aquí, valor inicial entre 5. Se deprecia 64.000 cada año. Para el siguiente, 48.000 soles entre 5, 9.600 soles a partir del segundo año. Aquí también entre 5, pero a partir del año 3. Seguimos, 48.000 entre 5. Esta inversión, a partir del año 5 se hace la depreciación y ya luego entonces aquí, la última inversión no tiene depreciación, ¿ya? Entonces, el valor final en libros, ¿a qué es igual? Es igual al valor inicial en libros menos la depreciación acumulada, ¿ya? Listo. Ahora, aquí voy a sumar, total, lo mismo, la depreciación por año, ¿ya? Acá también, valor final en libros. Hay un dato, hay un dato, me indica, ¿ya? Que el valor de mercado
Ya, dice acá. Se realizará el análisis al plazo del contrato de alquiler de 5 años, al final de los cuales se pensaba que se podrían liquidar los activos al 30% del valor de la inversión inicial. Esta inversión inicial de 320.000 se podrá liquidar al 30%, al 30% del valor de la inversión inicial. 30%. ¿Ya? Ahora, el valor de recuperación, ¿a qué es igual? El valor de recuperación es igual al valor de mercado menos el impuesto a la renta multiplicado por valor de mercado menos valor en libros. ¿Listo? Y también arrastro. Ahora sí, ya. Pero tenemos que fijar celda fija al impuesto a la renta. A la celda que corresponde al impuesto a la renta. De 20. Fijamos de 20, F4, ya luego arrastro para saber el valor de recuperación. Ya está. Ahora sí, hago una suma. Listo. Y realizo la. Listo. El valor de recuperación de la inversión en acondicionamiento es de 110.160 soles. ¿Ya? Listo. Ya realizamos el cuadro que corresponde a la depreciación. ¿Y por qué se realiza este cuadro? Para construir el estado de resultados. ¿Ya? Ahora sí, vamos a construir el presupuesto de ventas. ¿Ya? El número de tickets para el primer año es igual número de tickets promedio mensual 1.200. ¿Ya? Ese es igual a 1.200 y lo multiplico por 12. Y luego, la gradiente geométrica en este caso es la gradiente geométrica correspondiente al número de tickets promedio mensual, en este caso es 0%. ¿Ya? Suponemos número de tickets año uno por uno más y la gradiente geométrica, ¿no? Fijamos la celda E36, fijamos, ¿ya? Aquí, F4. Y ya luego arrastro. Ticket promedio. El ticket promedio para el primer año es de 80 soles. El ticket promedio es 80. Y tiene una gradiente geométrica del 5% anual. Una gradiente geométrica del 5% anual. Es igual 80 por uno más la gradiente geométrica, 5%. Fijamos la celda que corresponde a 5% y luego arrastramos. Ahora sí, el ticket promedio es de 80 soles el primer año, 84 soles el segundo año y el año 5, 97,24. Entonces las ventas, digamos, ventas brutas, ¿eh? Las ventas brutas, aquí es igual.
Multiplicamos el número de ticket por el ticket promedio. Ya está, listo. Ahora, de esas ventas brutas, al contado es el 30%. El 30% es al contado. 30% al contado. Y el otro 70% al crédito. Pero es con tarjeta. 70% al crédito y es con tarjeta. En este caso, con respecto al crédito, hay un descuento, ¿no? En este caso es 0%. En un primer escenario es 0%. Porque luego, cuando nos sacan cuando respondamos, cuando vamos a responder la pregunta, por ejemplo, número 5, ¿cuál tendría que ser el número de tickets promedio mensual para equilibrar mismos resultados que el escenario base, un descuento promedio del 10%? Un descuento, vamos a evaluar con un descuento promedio del 10%. En este caso es 0%. Sería descuento por la cantidad al crédito, ¿sí? Fijamos la celda que corresponde a la tasa de descuento de 46. En este caso el descuento es cero, ¿no? Por ejemplo, si le colocamos 10%, aparece, ¿no? 10% el descuento, ¿no? El descuento con respecto al crédito. Por ejemplo, acá, un descuento del 5%. Ahí, ¿no? 0% en este caso. En un primer escenario es 0%. Ya está. Entonces las ventas netas aquí es igual. Al contado menos, al contado más al crédito menos descuento. Y son las ventas netas. Listo. Tenemos las ventas netas. ¿Ya? Ahora sí, continuemos con el presupuesto de costo de ventas. El costo de ventas representa el 50% de las ventas. El 50% de las ventas netas. Fijamos 50% y luego arrastramos. Listo. Ahora vamos a realizar el presupuesto de los gastos de administración. El alquiler, el contrato de alquiler era por 5 años y se estaban alquilando 80 metros cuadrados a un precio fijo de 150 soles mensuales por metro cuadrado. 150 soles por metro cuadrado. 150 por 80 metros cuadrados por 12. Es decir, el alquiler fijo. Pero también hay un valor del alquiler variable. La cuenta alquiler variable. Con respecto al alquiler variable, equivalente al 3% de las ventas. Equivalente al 3% de las ventas, de las ventas netas. 3% de las ventas netas. A ver, ¿sí? Sí. Gasto de personal, 10.000. Gastos del personal mensual, 10.000. 10.000 mensual por 12. 120.000 soles anual.
Ya está. Gastos menores, ya, pero aquí nos estamos hablando de algo. 120.000 anual, pero el gasto de personal tiene una gradiente del 5%. Pero igual a 120.000 por uno más el 5%. Listo. Gastos menores. A ver. Se tenía que considerar un presupuesto para gastos menores de 30.000 al año. Gastos menores de 30.000 al año. Ya está. Gastos menores. Luego hacemos la suma y obtenemos los gastos de administración. Vamos ahora con los gastos de ventas. Comisión, ventas por tarjeta es el 4%. Es el 4%. A ver. Las ventas eran con tarjeta de crédito, un 70%, y en efectivo, un 30%. Era un dato relevante porque el operador de tarjeta cobraba en promedio 4% del monto de venta por tarjeta, una comisión del 4% de la venta por tarjeta. A ver, aquí, al crédito, un 4% aquí. Entonces fijamos la celda, 4%, listo, y te la comisión, ya, te la comisión. Publicidad, eh, se solicita un presupuesto para lanzamiento y publicidad el primer año de 80.000 y 50.000 anual para los años siguientes. 50.000 anual para los años siguientes. Gasto de ventas. Sumamos y listo. Vamos a continuar. El capital de trabajo. Ujú. El inventario rotaba 4 veces al año. El inventario, a ver, hacemos igual, igual, inventario, como el inventario rota 4 veces al año, entonces el inventario que es igual al costo de ventas dividido entre 4. Ahí está. Sería el valor del inventario. Proveedores. Con respecto a proveedores, indica. Y había facilidades de pago a proveedores de 45 días. Entonces, proveedores, lo calculo al costo de ventas, lo divido entre 360 y lo multiplico por 45. Listo. Y tengo la cuenta proveedores. El capital de trabajo, resto inventario,
menos proveedores. Resto, listo. Ahora, el capital de trabajo incremental, ¿a qué es igual? Resto, capital de trabajo año uno menos el anterior. Listo, hasta el año 4. Ya tenemos el capital de trabajo incremental. Y recuerda que en un inicio necesitamos saber cuánto era la inversión en capital de trabajo incremental. Ya tenemos capital de trabajo incremental. Aquí, hasta el año 4. Sumemos, sumamos y tenemos el nivel de inversión desde el año, desde el inicio, periodo cero, hasta el año 5. Ahora, fuente de la inversión. El total, ¿cuánto es para la inversión inicial? ¿Cuánto es? 392.000 soles. Un 40% capital propio y el otro 60% préstamo. Listo. Ahora vamos a construir el cronograma de pagos. Deuda, ya lo hemos calculado. Deuda, ya está. A un 12% la TEA, plazo 3 años. Entonces aquí la cuota, fórmula, comando, fórmulas, insertar función, categoría, buscamos financiera, aquí, aquí, categoría financiera y buscamos la función pago. Función pago, pago y aceptar. Función pago y aceptar. Listo. Tasa, la TEA, número de periodos, 3 años, y el valor del préstamo, 235.200 soles. Aceptamos y colocamos un signo menos delante de la función, ¿no? Aquí, aquí. Signo menos delante de la función. Ya. Vamos a repetir el valor de la cuota. Comando, fórmula, insertar función, categoría financiera y buscamos la función pago. Aceptar. Tasa, 12%. Número de periodos, 3. Deuda, aceptamos. Le colocamos un signo menos delante de la función pago. Ahora sí, vamos a construir el cronograma de pagos. Saldo inicial, el valor de la cuota es fija, la cuota es fija, ya. El interés se calcula multiplicando saldo anterior por la tasa efectiva anual. Fijamos la que corresponde a la tasa efectiva anual, F4, y luego arrastramos. Amortización es igual a la cuota menos el interés. Y saldo actual es saldo anterior menos amortización. Ya está, el préstamo bancario. Ahora sí, vamos con el cálculo del WAP.
previamente para construir el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero y luego realizar la simulación Monte Carlo. El capital propio, el importe, ese valor ya lo tenemos, capital propio, préstamo, ya está. Total, sumamos, ya está. Por el peso, dividimos capital propio entre total. Peso, deuda entre total. Y sumamos, ¿no? El 100%. ¿Ya? El capital propio tiene un costo, según dato, capital propio de un 15% y la deuda un 12%. Ya. El WAP. Capital propio, costo después de impuestos es el mismo, pero la deuda genera un escudo fiscal. Entonces, ¿cuál es el costo después de impuestos de la deuda? 12% por uno menos el impuesto a la renta. Listo. El WAP se calcula multiplicando peso por costo después de impuesto, más peso por costo después de impuesto. Un WAP del 11,08%. Listo. Ahora sí, vamos a construir el flujo de caja económico. Ventas netas. Acá serían ventas netas. Ventas netas. Es igual, ventas netas, ventas netas. ¿Ya? El costo de ventas, vamos a nuestros cuadros, costo de ventas, aquí, listo. Y obtenemos la utilidad bruta. Suma algebraica y obtenemos la utilidad bruta. Gastos de administración, aquí, gastos de ventas y calculamos el EBITDA. Depreciación, aquí, 5 años. Y obtenemos la utilidad operativa. Ahora sí, el impuesto a la renta, vamos a ver cuánto es la tasa. La tasa es de impuesto a la renta, 29,5%. Ya, el impuesto a la renta es igual menos este valor por la utilidad operativa. Y obtenemos el NOPAP. ¿Ya? Listo. A partir del estado de resultados, vamos a construir el flujo de caja económico. Primero, el flujo de caja operativo.
luego el flujo de caja de la inversión y luego el flujo de caja de la liquidación. Sumamos flujo de caja operativo más flujo de caja de la inversión más el flujo de caja de la liquidación y obtenemos el flujo de caja económico. ¿Ya? Entonces, ventas netas. Jalamos las ventas netas. El costo de ventas también. Los gastos de administración. Gasto de ventas y el impuesto a la renta. En el flujo de caja económico no se toma en cuenta la depreciación porque no representa desembolso de efectivo. ¿Ya? Entonces, suma algebraica y obtenemos el flujo de caja operativo. Ahora, el flujo de caja de la inversión. Vamos con nuestro cuadro de inversión. Aquí, acondicionamiento. Año cero hasta el año 5. Capital de trabajo. Capital de trabajo también lo tenemos, ¿no? Del cero al año 4. Listo. Una suma algebraica y tenemos el flujo de caja de la inversión. Ahora, el flujo de caja de la liquidación. Empezamos con el capital de trabajo. Según dato, ¿ya? El valor se va a recuperar el 100% del capital de trabajo. Sería igual menos, hacemos una suma. Sumamos el capital de trabajo. Este es el valor que vamos a recuperar, ¿ya? Menos la suma de la inversión en capital de trabajo incremental. Listo. Y el acondicionamiento, la liquidación, aquí. Cuando calculamos el valor de recuperación, aquí, 110.160. Ahí está. Y luego sumo. Entonces, el flujo de caja económico, que es igual al flujo de caja operativo, más flujo de caja de la inversión, más flujo de caja de la liquidación. Y luego arrastramos. Listo. El WAP ya lo hemos calculado. Ahora sí, vamos a responder a la primera pregunta. Nos piden calcular el BAN económico, la TIR económica y el índice de rentabilidad. Ya. BAN, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. BNA, aceptar. Tasa, valor del punto uno al punto final y le hago una suma algebraica con la inversión inicial. Ya está. 129.826.48 es el BAN económico. La TIR económica, función TIR, ¿ya? Tenemos la TIR. El índice de rentabilidad es igual, fórmula, función BNA, tasa, aquí, del punto uno al punto 5. Aceptar. Y este valor, divídelo, menos la inversión inicial, 1.33. Entonces, hemos respondido
la primera pregunta, determinar la conveniencia de la inversión con el análisis del valor actual, la tasa de rentabilidad y el índice de rentabilidad. Entonces, ¿sí? Que nos piden determinar la conveniencia, sí. Cuando el BAN es mayor que cero, el proyecto se acepta, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta número 2, ¿cuáles serían los indicadores de la inversión con un costo de ventas entre 48% y 55%? Que el costo de ventas sea del 48%, ¿ya? Al 55%. Costo de ventas en un rango del 48% al 55%. Me pide los indicadores financieros, el BAN, la TIR, el BAN económico, la TIR económica y el índice de rentabilidad. Entonces, en este caso, BAN económico es el actual, la TIR económica, 20.40, con los datos actuales, índice de rentabilidad. Vamos a hacer una tabla de datos. Entonces, aquí, con respecto al costo de ventas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Datos, hipótesis, tabla de datos. Y celda de entrada, columna, costo de venta. Vamos a la celda, costo de ventas. A ver. Aquí, costo de ventas, el 50%. Aceptamos. Listo. Y ya está. ¿Sí? Listo. La segunda pregunta. ¿Cuáles serían los indicadores de la inversión con un costo de ventas? Aquí está. Los indicadores financieros con un costo de ventas entre 48% y 55%. Resuelto. Tercera pregunta. ¿Cuál es el monto del ticket del primer año que pone en equilibrio la decisión? ¿Ya? Acá no hay descuento, acá el van es directamente cero. ¿Ya? Me están preguntando el ticket promedio para el primer año, eh, que pone en equilibrio la decisión con un van económico de cero. Ticket promedio para el primer año. ¿Sí? Ticket promedio para el primer año. Aquí. Ticket promedio para el primer año. Aquí. Ticket promedio para el primer año. O sea, aquí voy a utilizar la función objetivo. Voy aquí, suprimir y voy a datos. Hipótesis, buscar objetivo. Como me indica, poner en equilibrio la decisión, voy a definir la celda pan económico igual a cero. Aquí, pan económico con el valor de cero. Cambiando la celda, ticket promedio para el primer año. Aceptamos. 72.67. Aquí. 72.67. Sí, la pregunta 3. ¿Sí? Ya. Vamos aquí. Ticket promedio. 72.67. Ya está. Vamos a regresar aquí con su valor original, que era, ticket promedio por primer año era de
80, ¿no? 80, ¿ya? 80. Listo. En la pregunta número 4, ¿cuál sería la rentabilidad de los accionistas? Y en este caso ya es el flujo de caja financiero. Nos piden la TIR financiera, la rentabilidad. Y esa sería la TIR financiera, ¿ya? Vamos a calcular, pues. Ya. Empezamos con el flujo de caja económico. Flujo de caja económico. Aquí colocamos el valor del préstamo. Préstamo es aquí, deuda. Y el valor de la cuota. Cuota, salida, cuota. Vamos a nuestro cronograma de pagos. Cuota, aquí, año uno, año 2, año 3. Y el escudo fiscal es igual, vamos a poner aquí, el impuesto a la renta, aquí, impuesto a la renta multiplicado por el interés. Fijo celda que corresponde al impuesto a la renta. Listo. Este es el escudo fiscal. Luego, una suma algebraica. La TIR y el BAN. BNA, tasa, 15%, el punto uno al punto 5 y le hacemos una suma algebraica. Listo. Entonces, en la pregunta número 4, la TIR financiera, 26,55%. Pregunta 5. ¿Cuál tendría que ser el número de tickets promedio mensual para obtener el mismo resultado que el escenario base, con un descuento promedio del 10%? Ya, o sea, aquí, ya. Con un descuento, no dice, ¿no? Un descuento. Con un descuento del, un descuento del 10%. Ya. El ban económico tiene que ser igual al escenario base, me dice. Un ban económico, aquí, 129.826,48. ¿Ya? Esto voy a anotar acá. 126.826,48. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el número de ticket promedio mensual con un descuento del 10% para obtener un ban económico de 126.826,48 soles? Vamos, número de tickets promedio mensual, número de tickets promedio, aquí, aquí, este valor de aquí, ¿ya? Con un descuento del 10%, me piden el descuento del 10%, ahí está el 10%, borro, y datos, hipótesis, objetivo. Definir la celda, se le da acá el van económico, aquí, con un valor de 129.826,48, que es el van del escenario base.
Cambiando la celda, número de tickets promedio mensual. Aceptamos. Listo. 1297. El número de tickets promedio mensual es igual a ver, 1297. ¿Ya? Ya está, esa es la respuesta. El dato, para un descuento del 10% y obtener un ban económico, un ban base, ban del escenario base, 126.826.48, el número de tickets promedio mensual es de 1297. Acá regresamos al dato original, que es 0%, y aquí era, ¿cuánto? Número de tickets promedio, número de tickets promedio mensual, 1200. Ya está, listo, sigamos. Pregunta número 6. Dice aquí, 6. Una política de precios menores elevaría el costo de ventas al 65%, pero a juicio de los expertos podría incrementar a 1800 el número de tickets promedio del primer año. ¿Lo recomendaría? Ah, ya. En este caso, vamos a volver a construir una tabla de datos de doble entrada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, número de tickets de la fila, número de tickets, y en columna, el costo de ventas. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a hacer esto. Tabla, datos, hipótesis, tabla de datos. Fila, número de tickets. Vamos aquí, número de tickets. ¿Dónde es el número de tickets? Número de tickets promedio mensual, aquí. Y costo de ventas. A ver, 50%. Celda de entrada, columna, costo de ventas. Aceptamos. Uy, aquí no aparece. A ver. Allá. Es que aquí falta un dato. A ver, disculpen. ¿Sí? Es una tabla de doble entrada. Columna corresponde al costo de ventas. En fila, el número de tickets. Y aquí voy a colocar en esta esquina, deseo el ban económico. ¿Ya? El ban económico. Ahí. Listo. Ahora sí, estamos completando la tabla de doble entrada. Voy aquí. Datos, hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada para fila, número de tickets. Número de tickets. Número de tickets. Y columna, costo de ventas. Costo de ventas. Y aceptamos. Ahora sí, me indican en la pregunta 6, lo recomendaría un costo de ventas de un 65% aquí, ¿ya? Y con un número de tickets de 1800 aquí, tendríamos un BAM por un valor de 86.147. ¿Sí? Sí lo recomendaría, porque el BAM es mayor que cero. Sí, se recomienda. ¿Ya? Aunque el BAM
disminuye, ¿no? El BAN disminuye. Entonces, lo recomendaría. No lo recomendaría porque el BAN disminuye, ¿no? Con un costo de ventas del 65% y el número de tickets que aumenta a 1.800, entonces el BAN se obtiene, que se obtiene es 86.147. Con respecto al escenario base, disminuye, ¿no? En este caso, no lo recomendaría. Y la pregunta 7 indica, haya el mismo caso, pero ¿cuál sería la rentabilidad de los accionistas en este caso? ¿Ya? El costo de ventas es la columna, el número de tickets es la fila, y me preguntan, ¿cuál sería la rentabilidad de los accionistas? Y acá la TIR, aquí es la TIR, TIR financiera, aquí, listo. Tabla de doble entrada, datos, hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada para la fila. Fila es número de tickets. Número de tickets aquí. Y en columna es el costo de ventas. Aquí. Aceptamos. Listo. Entonces, con un costo de ventas del 65% y con un número de tickets de 1.800, la rentabilidad de los accionistas es de 19,93%. Listo. Esa es la primera parte. Entonces, ¿qué hemos realizado? Hemos construido el flujo de caja económico. Primero, el nivel de inversión, fuente de la inversión. Hemos obtenido la depreciación. Luego, el presupuesto de ventas, presupuesto del costo de ventas, gasto de administración, gasto de ventas. Hemos calculado el capital de trabajo. Luego, el cronograma de pagos. Hemos calculado el WAP. Y luego, hemos construido el flujo de caja económico a partir del estado de resultados. Luego, el flujo de caja financiero. Y luego, las preguntas que corresponden a cada escenario de la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Si el costo de ventas tiene un valor esperado del 50% y una desviación del 3%. El crecimiento del ticket promedio es 5%, con una desviación del 3%. ¿Cuál sería la probabilidad de generar valor de esta nueva tienda? Entonces vamos a utilizar la simulación Monte Carlo. Ya, vamos a hacer esto. Entonces voy a copiar. A ver, ya, voy a copiar. Voy a crear una copia, ¿ya? Esta copia de aquí, del escenario base. Y me voy a quedar solamente con la parte del flujo de caja económico, nada más. ¿Ya? Es lo que voy a utilizar para realizar la simulación Monte Carlo. Ya. A ver, aquí. Uy, vamos a ver aquí. Ya, este de aquí. Ya. Vamos a hacerlo de aquí. Ya está. Lo limpiamos y ahora sí, nos quedamos con el flujo de caja del escenario base, el flujo de caja económico del escenario base. Aquí. Ya, y esta es la hoja, la voy a llamar interacciones. Interacciones. Voy a realizar la simulación Monte Carlo.
Ya, aquí voy a colocar interacción y aquí el van, ¿ya? Vamos a realizar 1000 interacciones, ¿ya? Para aprender esta técnica, ¿no? Ya, para aprender esta técnica, 1000. Uno, aquí, a ver, de formato de celda, número, ya, uno, uno, series, columna, límite, 1000. A ver, lo que pasa algo con las celdas, a ver, vamos a ver con las celdas qué ha pasado. A ver, creo que no tiene el mismo tamaño. Ah, por ahí creo que, ya, vamos a hacer un ratito esto de acá, vamos a hacer algo, son 1000 interacciones, a ver, ya, esta parte de aquí, a ver, este dato, de aquí, a ver, cortar, voy a colocarlo aquí, esta página, y ya luego lo vamos a utilizar, ¿ya? Y ahora sí, interacciones, ahora sí, vamos a interactuar, ya, 1000, ¿ya? Aceptar, 1000, ya. El ban, colocamos el ban base, ban económico, aquí, ya. Este es igual a este ban, ya. Entonces aquí voy a nuevamente utilizar la herramienta Table Datos, ¿ya? Aquí, datos, hipótesis, Table Datos. Celda de entrada, columna, voy a poner esta celda, voy a aceptar. Uy, ¿qué pasó? Esperen. Creo que he realizado algo que no es correcto. A ver, inicio. Ya, vamos a hacer aquí. Espérate. Ya, listo. Entonces sería, a ver, ya, las dos columnas, ya. Datos, hipótesis, tabla de datos. Ya, celda de entrada, columna, pongo esta celda, aceptamos. Uy, pues con el ban no quiere, el ban, a ver, ban económico, ya, y aquí no quiere obtener, a ver, ya, a ver, ya. Ahora sí, vamos a realizar la simulación Monte Carlo. Ya. Primero, antes de realizar la tabla de datos, ese fue el error, antes tenemos que la parte de aquí, miren, el dato. El costo de ventas tiene un valor esperado del 50% y una desviación del 3%. Vamos, primero, costo de ventas, vamos con el costo de ventas aquí. Aquí, costo de ventas, ¿ya? Costo de ventas representa el costo de ventas
tiene un valor esperado del 50%. Y una desviación, voy a colocar aquí, y una desviación del 3%. Una desviación del 3%. Ya. Entonces, el costo de ventas, vamos a, ya, vamos a hacer esto. Vamos a, como el dato, el costo de ventas tiene un valor esperado del 50% y una desviación del 3%. O sea, voy a utilizar la función, se llama, aquí voy a colocar, ya, aquí abajito, voy a colocar el nombre, ya, this punto, punto, in, voy a colocar aleatorio, ¿ya? Esta función es la que voy a usar. Voy a poner el nombre nada más de la función aquí, ¿ya? Esta función. Ya, voy a buscar aquí. Es igual, ya aquí, aquí está. Ya está. Voy a colocar ahora, abro la ventana, en probabilidad, voy a colocar aleatorio. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Media. La media voy a colocar el 50%. Y la desviación estándar, un 3%. La media, F4, desviación estándar, F4. Aceptar. ¿Ya? Y este valor se multiplica por las ventas. Ventas netas aquí. Y ya está. Listo. Ahora sí. Listo. Y va a comenzar a interactuar. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves? Va a comenzar a interactuar. ¿Sí? Ya. Comienza a interactuar. Ya. Vamos así. Ya tenemos el aquí. De la función. ¿Ya? Ahora también el crecimiento del ticket. El crecimiento del ticket. A ver. Crecimiento aquí. Crecimiento del ticket. Este valor de aquí. Crecimiento del ticket. Aquí hice un 5%. Se usa la misma función. Acá. Esta función. Ya. Puede ser aquí. El ticket promedio para el primer año es de 80 soles. A partir del segundo, es que voy a hacer eso. Ya. Primero voy a hacer primero la función, ¿ya? Ya me voy a colocar aquí, ticket promedio, ¿ya? Eh, el crecimiento del ticket promedio es 5%, con una desviación del 3%. Acá voy a insertar, voy a colocar la desviación. Desviación. A ver, desviación del 3%. 3%. Aquí, ya está. Entonces aquí sería igual. Vamos a colocar la función. Ya está. Abrimos ventana, probabilidad y coloco aleatorio. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Media.
5%, desviación 3%. Fijo, media, F4, desviación estándar, también la fijo, y luego acepto. Y este valor se multiplica, ¿ya? Sería multiplicado por 80, el anterior. Listo, y ya luego arrastro. A ver aquí. Ah, esperen. A ver, nuevamente les voy a explicar. Acá hay un error. Disculpen, hay un error. ¿Ya? Primero la función. This, aquí. Ya. Abro ventana. Probabilidad, coloco aleatorio. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Media, 5%. Deviación estándar, 3%. Fijamos celda. Aceptamos. Ya. Pero sería igual. Ya voy a poner igual. Abro paréntesis. Uno más. Y cierro paréntesis. Ya. Y este valor lo multiplico por el ticket promedio anterior. Y luego arrastro. Ahora sí, ese es lo correcto. Ya está. Va a interactuar. Va a comenzar a interactuar. ¿Sí? ¿Sí? Cambia. 81,98. Acá va a interactuar. ¿Ya? Va a interactuar. Ahora sí, ya está. Listo. Ahora sí, va a empezar a interactuar. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer nuestra tabla de datos. Ahora sí. 1000 interacciones. El van, ¿ya? Ahora sí. Vamos a interactuar, pues. Datos, hipótesis, tabla de datos, columna, hacerla cualquiera. Aceptamos. Listo. Tenemos el van con los diferentes escenarios, con 1000 interacciones, ¿ya? Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Obtener los datos estadísticos, pues. Vamos. A análisis de datos, ¿ya? Y vamos a la función, a ver, ujú, estadística descriptiva. Aceptamos. Rango de entrada, el van, los resultados del van, ya. Rango de salida, voy a colocar la celda, a ver, aquí. La E161, ¿ya? Rango de salida. Ahí, en esa celda deseo que coloque los resultados. Y coloco resumen de estadísticas. Y luego aceptar, aceptar. Listo. Ahora sí, vamos a ver. Este de aquí ya no. Vamos a darle forma. eh, cortar aquí. Ya está. Ya, ya está. Acá vamos a colocar.
Estadística descriptiva, ¿ya? A ver, y aquí la cuenta, listo. Tenemos la media, es lo que nos importa por este momento, y la desviación estándar. Son los datos que nos importa para obtener la probabilidad de generar valor en esta nueva tienda. La media y la desviación estándar de los datos con respecto al BAN. Ya, entonces, ahora sí, voy a necesitar este dato. Ya, aquí lo voy a colocar aquí. Ya, esta es la fórmula del Z estadístico. Ya, o sea, aquí el valor observado va a ser cero. Ya, necesito la media aquí y también la desviación estándar aquí. Listo. Entonces, calculando el Z estadístico es igual X, valor observado, menos la media que divide a la desviación estándar, 2,19. Es el Z estadístico. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a cero? Menor o igual a cero. Es igual, utilizamos la función, esta función lo voy a notar, punto, a ver, aquí. Entonces, y buscamos distribución normal estándar. Aquí, aquí, ya está. Nos piden el Z estadístico. Aceptamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ya, de obtener un BAN menor o igual a cero? 1,43. Y la probabilidad de tener un BAN mayor a cero, ¿cuál es? Uno menos, estamos, 98,57 aquí. Ya, probabilidad de que el BAN, ya, la probabilidad de que el BAN tome un valor menor o igual a cero es de 1,43%. Y la probabilidad de que el BAN tome un valor mayor a cero es de 98,57%. ¿Cuál sería la probabilidad de generar valor de esta nueva tienda? La probabilidad de generar valor en esta nueva tienda es del 98,57%. Una alta probabilidad de obtener un BAN mayor a cero. Listo. Y ya hemos resuelto la segunda parte, que corresponde a la simulación
Monte Carlo y cuya respuesta es del 98,57% la probabilidad de obtener un van mayor a cero, teniendo en cuenta 1000 interacciones. Aquí, 1000 interacciones, con una media de 130.911 y una desviación estándar de 59.812. Listo, caso resuelto.